ustedes, esté la representación de los grupos, ¿verdad? Que no vaya a haber grupo que se vaya a pasar por alto el no mandarme a mí la revisión de cómo es que va a presentar su trabajo, porque entonces ahí sí podríamos tener problema con la nota y acuérdense, vale el 30%. Entonces no podemos darnos el lujo a descuidarnos y que algo vaya a salir mal. La idea es que todos tengan 9, 10, pues nos vayamos con buena nota. Pero tenemos que seguir las indicaciones para poder dar una mejor exposición. Yo sé que ustedes ya están acostumbrados, pero aún así tenemos que ceñirnos pues a las indicaciones, ¿verdad? Ahora, desarrollando ya lo que sería el tema, porque tenemos un tema aparte, que no, espero que lo hayan leído, hoy sí que lo hayan leído porque lo que yo quiero es hablarlo nada más y que ustedes me pregunten y me consulten si es que hay alguna duda con respecto a él. Sí, después yo creo que vamos a salir muy bien con las exposiciones, que si terminamos el 25, a lo mejor, como esa sería la última semana de clases, porque las siguientes me parece que son parciales, no me recuerdo muy bien cuáles son las fechas, ¿verdad? Entonces, si da tiempo después de las exposiciones, regresamos a ciertos temas que todavía es mi intención poder desarrollar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de paternidad responsable. Me gustaría saber si dentro de lo que leyeron hay algo que les llamó la atención. Porque puede ser que haya discrepancia en lo que leyeron y no están muy de acuerdo. O de lo que leyeron no tenían idea que eso era parte de, ¿verdad? ¿Escuchamos a Brandon? Sí, Lick, con respecto al tema de la paternidad responsable, hubo algo en lo que sí quedé como un poco confundido. Sí Ajá. lo entendí bien, pero a mi parecer tenía otra perspectiva, ¿verdad? En la Uh-huh. parte que mencionaba, lo de la procreación generosa, si no me equivoco. Ajá. Uh-huh. Si bien es cierto, ¿verdad? No es tener todos los hijos que se pueda, como los conejitos, ¿verdad? Que Así tienen es. un montón de hijos. Pero en el caso de las personas, ¿cómo le explico? Que tienen sus prácticas, ¿verdad? Y no quieren tener esa concepción, veo que se está limitando únicamente a los periodos infértiles en sí de la mujer. Y explicaba muy bien el uso, lo que yo entendía de lo que son los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Cuando explicaba de que si yo le daba la mano a alguien y antes de darle la mano me ponía un guante, ¿verdad? Se Uh-huh. entendía muy bien el punto. Pero en mi opinión, yo quizás vería más bien dicho, algo bastante opcional y adecuado el uso de estos métodos, porque en sí, sí hay mucho margen de error, ¿verdad? No se sabe si qué tan probable es que no nos quede embarazada la esposa, y esto da lugar a otros problemas como lo es hoy en día la sobrepoblación, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. ese es en mi punto y en mi visión lo que yo vería como algo que no estoy tan de acuerdo, la verdad. Media vez se practique dentro del matrimonio, ¿verdad? Para no dar un amplio así de libertinaje, por llamarlo de otra manera. Ajá. Lo que sucede, Brando, los métodos naturales, una vez, bueno, la iglesia y son recomendados únicamente dentro del matrimonio o con la pareja, ¿verdad? Porque a lo mejor puede ser que hayan parejas de que no se hayan casado, pero ya vivan acompañados. Entonces ellos pueden optar por un método natural para evitar los hijos. ¿Y por qué? Le puedo asegurar al 100% que son seguros. Pero ¿por qué no son seguros? Cuando las parejas no tienen la comunicación suficiente, cuando no tienen la disciplina suficiente. Usted lo dijo, no es como tener conejitos que van a tener hijos cada rato. El hombre masculino, es fértil los 365 días del año. La mujer no. La mujer tiene ciertos días cada mes que no es fértil. Entonces se les aconseja pues que en esos días de fertilidad no tengan relaciones sexuales para evitar un embarazo. Fuera de esos días de fertilidad pueden tener todas las relaciones que quieran porque hay un 100% que no va a haber un embarazo. ¿Quién necesita eso? Disciplina, comunicación y obviamente amor. Porque cuando hay amor, yo no voy a utilizar a la otra persona. Yo me voy a unir a ella
por amor y no va a ser alguien que yo voy a manejar a mis gustos y placeres. Entonces, sí, y es algo que no tiene consecuencias, ¿verdad? Porque en el caso de los métodos químicos sí tienen consecuencias. Yo diría que dentro de las consecuencias que he escuchado a la mayor parte es que la mujer se engorda, ¿verdad? Por todo lo que se toma o todo lo que se inyecta, es cierto. Pero ese es el daño menor. ¿Cuál es el daño mayor? Que residuos de estas cosas que se inyecta o se pone le van quedando en su cuerpo y le cambian la química de su cuerpo. De ahí que las mujeres más adelante presentan problemas de salud, como pequeños quistes, pequeños fibromas, u otros problemas que puedan darse de la acumulación de estos productos químicos que se quedan dentro de su cuerpo y obviamente hay una reacción, porque el cuerpo tiende a rechazar todo lo que no es parte de su cuerpo. Ahora, cuando solo se trabaja con un método natural que se respeta los días de infertilidad de la mujer, no va a tener ninguna consecuencia en su salud, ¿verdad? Es más, pueden llegar incluso a planificar cuántos hijos quieren tener, cuánto quieren de distanciamiento que se lleven los hijos en cuanto a su nacimiento y cuándo pues ya no tener hijos, ¿verdad? Pero insisto, es una disciplina y una comunicación de pareja, por eso es para el matrimonio. Ahora, quien lleva una vida sexual desordenada, ¿verdad? O alguien que dice que es una necesidad y me voy a morir o me voy a enfermar, que no le va a pasar también si no tuviéramos una mortandad de sacerdotes y religiosas, ¿verdad? Sería mortandad cada mes, porque no han utilizado eso y se van a morir, no. Es disciplina, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a llegar más de lleno a eso. Pero el documento le habla, le invita a una fecundidad generosa, porque uno de los objetivos que tuvo Dios al crear al ser humano, ¿cuál fue el mandato? Procrear, llenar la tierra, ¿verdad? ¿De quién? Obviamente de personas. Pero ese mandato no significa que voy a tener todos los hijos que el cuerpo aguante, ¿verdad? Como hacían nuestras abuelas. Yo me acuerdo que mi abuela, ella tuvo 14 embarazos, pero de esos 14 embarazos solo le sobrevivieron 9 hijos. Y una vez, hace muchos años, ella tenía bastante de muerta. Yo le preguntaba, pero entonces, ¿cuántos embarazos tuvo? Fíjate que no sé, me dijo, porque ya después los demás se me caían. Quiere decir que ya tenía muchos abortos. Ya cuando llegó a cierta edad que quedaba embarazada y el cuerpo ya no toleraba, ya no era capaz de mantener un embarazo, obviamente ya tenía abortos. Y esa era la mentalidad con la que vivía la gente de antes. Hoy es diferente. Es a tener hijos. Pero ¿por qué le dice generosa? Porque en alguna medida tener un solo hijo es bastante, se considera como egoísta, ¿verdad? Porque muchos padres de familia que no tienen esta formación antropológica como lo han tenido ustedes, ellos van a decir, es que yo quiero darle a mi hijo todo, todo, pero generalmente se está refiriendo a lo material, a juguetes, a ropa, a dinero, a cosas que pueden jugar. Pero nosotros ya nos dimos cuenta que el hijo no solo necesita eso, necesita la presencia del padre, necesita que la mamá esté ahí acompañando en su crecimiento y en su desarrollo, no solo que sea el proveedor, ¿verdad? Aquí está, aquí tengo, hay papás que lamentablemente acostumbran pagarle a sus hijos por las notas, ¿verdad? Hoy hay entrega de notas, saliste bien, aquí tenés, ¿qué? $30 por decir algo. Entonces, ¿qué le enseña al hijo? A vender notas. El día que el papá no tenga cómo pagarle económicamente el premio porque ha salido bien las notas, ya no va a estudiar, porque va a decir, ¿para qué voy a estudiar? Ya no me van a dar dinero, ya no me van a pagar por estudiar. Entonces, ahí es donde nos perdemos a veces en la educación. Pero volviendo, es egoísta, ¿por qué? Yo no sé si ustedes han conocido o alguno de ustedes son hijos únicos, pero los hijos únicos crecen, en primer lugar, bastante consentidos, que casi todo, toda la gente está al servicio de ellos y se les cumple generalmente la mayoría de los caprichos, pero crecen solitarios, casi siempre rodeados de adultos. Dichoso aquel hijo único que ha crecido con primos, por ejemplo, de su misma edad. Entonces ahí podríamos decir, no extrañaría a un hermano porque tiene a alguien de su edad con el cual se va desarrollando. Pero un hijo único que crece solo con adultos es bastante riesgoso. Y la iglesia siempre dice, nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro y qué viene. ¿Qué pasa? Decía, yo me recuerdo de un sacerdote ya
hace muchos años que también falleció y ya estaba viejito cuando yo lo conocí. Decía, imagínense que en los matrimonios solo tienen 2 hijos, o 3, o 2 o 3, decía él. Uno de esos hijos le nace enfermito. Ese hijo a lo mejor no le va a poder dar descendencia a los abuelos, a los papás. Y se les muere el otro, por ejemplo. Entonces solo les queda uno. O solo tienen 2 y se muere uno o se mueren los 2. Yo conocí el caso de una amiga, ¿verdad? Mayor, señor, mucho mayor. Ella tenía solo un hijo. Y me recuerdo de que ella pasó por muchas situaciones, se separó del esposo, al tiempo ella se fue para Canadá con su hijo, el ex esposo la siguió, se volvieron a casar allá, se unieron y vivieron tranquilos. Pero cuando el hijo llegó como a los 22, 23 años, tuvo un accidente letal, él murió y era el único hijo. Y entonces a mí sí me impresionó, porque yo les tenía mucho cariño, entonces decía, ellos ya quedaron sin hijos. ¿A dónde están los sueños? A eso es donde uno entiende cuando los mayores aconsejan una fecundidad generosa, pero no quiere decir tener un montón de hijos, que esa es una irresponsabilidad, no darles lo necesario para vivir en salud, en estudio y en una mejor vida. Entonces de eso se trata. Y le dice paternidad responsable como el deber de procrear, pero también le dice desde el punto de vista ético, porque hoy en día, cuando una pareja no puede tener hijos, ¿qué le dicen? Bueno, entonces vaya a tratamiento para que lo haga más fértil, ¿verdad? La iglesia está de acuerdo en que la pareja se ponga en control y a lo mejor le dan medicinas, le dan vitaminas como para fortalecer tanto el cuerpo de la madre o futura madre y del esposo para que luego ellos puedan concebir naturalmente con el acto conyugal. Eso es moralmente aceptable. ¿Cuándo es no moralmente aceptable? Cuando hay otra tercera persona, ya sea fecundación artificial, ya sea, bueno, la clonación no se está dando o que sean óvulos de otra persona que, que da los óvulos o esperma y no sabemos quién es su padre, ¿verdad? Ya voy a explicar eso, Carlos Eduardo. No, no se contradice en ningún momento. Entonces, ahorita es en que no es de acuerdo. Imagínense, eh, cuando una mujer, el médico, por ejemplo, hace una fertilización artificial, la mujer normalmente ella solo puede madurar al mes un óvulo. Entonces, este óvulo es el que es fecundado cuando se busca en embarazo y la mujer queda embarazada. Rara vez una mujer puede madurar 2 óvulos y es cuando se da la situación de gemelos, ¿verdad? Pero cuando se someten a un tratamiento de fertilización artificial o fecundación artificial, el médico le da medicinas a la mujer para que ovule madure más óvulos. Y cuando ya los tiene maduros, él le extrae entre 15 y 20 óvulos. De ahí los lleva a una caja Petri y eso más o menos se van a ubicar los de agronomía. Entonces, a una cajita de vidrio donde se ponen los espermas en un medio adecuado y comienzan a bombardear esos óvulos con esperma, ya sea del padre o de un donador o alguien que lo ha comprado. Imagínense, de esos 20 óvulos son viables 10. Quiere decir que de 20, 10 óvulos son fecundados y ahí ya hay vida. Cuando viene el médico y le dice a los padres, miren, hay 10 óvulos fecundados, ¿cuándo se los pongo? ¿Cuándo se los introduzco a la mamá? ¿Cuál va a ser la reacción de la mamá cuando le diga, miren, tengo ya sus 10 hijos listos? A lo sumo va a decir, mire, yo no quiero 10 hijos, yo no quiero 10. Uno es el que quiero, a lo sumo 2. Y el médico tranquilo va, 1, 2. Pero ¿y entonces qué va a hacer con los otros 9 hijos que ya son sus hijos? Porque han sido fertilizados con su óvulo y con el esperma del papá. Simplemente los utilizan para otras cosas. O los dejan morir, o los maduran porque los están vendiendo para cosméticos, para saborizantes de alimentos, y ahí viene un sinfín de negocio que se hace con la persona, con los fetos abortados, no estamos viendo el aborto, pero igual maduran esos óvulos a que el bebé o el feto crezca a un tamaño adecuado y luego lo venden como una mercancía, porque en ciertos lugares de China se los están comiendo, ya los están vendiendo hasta enlatados.
brazos, piernas, cabezas, y van al súper y los compran porque se los comen, o simplemente para saborizantes o para belleza. Entonces, ahí viene por qué la iglesia se opone a este tipo de prácticas. Debe de ser una fecundación normal. Ahora bien, si la pareja, aún sometiéndose a un tratamiento de ser más fuertes sus cuerpos y no pueden quedar embarazados, la iglesia dice, bueno, entonces está el camino de la adopción, que sería una forma grande de demostrarse el amor y demostrarle el amor a otra persona. ¿Cuál es la situación? Que a veces se quiere tratar al niño posiblemente ser adoptado, perdón, como un aguacate, ¿verdad? Cuando vamos al mercado queremos estar tocando el aguacate y quisiéramos ver el árbol de donde viene este aguacate para ver si me va a salir bueno o malo. Y comienzan a decirnos, sí, a saber qué genes diabólicos trae ese niño, a saber qué genes de papás, cuando en la realidad se da que los hijos adoptados, ellos acogen la educación que le dan sus padres. Y es tan maravilloso que llegan a parecerse hasta físicamente a los padres adoptivos. Y de eso yo tengo varios casos de los cuales yo he sido testigo, incluso dentro de mi familia. ¿Verdad? Yo tengo un par de primos por ahí que adoptaron y los hijos se parecen físicamente a ellos. Y no han salido ni con el gen asesino, como nos quieren dar a ciertos programas o ciertos científicos. Todo depende de cómo los eduquen. Entonces, eso es en cuanto a procrear. Y le dice el literal B, paternidad responsable. Están preguntando si a todos se les está trabando la clase o solo a una persona. Si ya me hubieran escuchado cortada, ya me hubieran dicho, creo, ¿verdad? Lo otro es paternidad responsable como deber de evitar una procreación. Pero fíjense, hay que entender bien lo que hemos leído. Este apartado es cuando ya existe un hijo en el hogar, ya son una familia. No se refiere a que los dos esposos, ellos están evitando tener un hijo. Entonces, si los esposos ya tienen un hijo y ven que hay condiciones que no están listos o preparados para hacerle frente a otro hijo, entonces lo mejor y responsablemente es esperar un tiempo para poder tener otro hijo. Y le da ciertas condiciones mediante las cuales podría valerse eso. Y le dice, a causa de una enfermedad o debilidad grave de la madre. Hay mujeres que a veces han estado a punto de morir en un parto. Entonces quiere decir que su salud se daña, su cuerpo se daña. En esos casos es mejor que espere. Y si es muy grave lo que le ha pasado, entonces ahí es válido que ya no tenga otro hijo, porque no puede arriesgar su vida, porque podría dejar huérfano a un hijo o al que viene naciendo, pues cuántas mujeres han muerto en el parto también, y entonces han dejado huérfanos a sus hijos. Entonces le dice, ya habiendo un hijo, si la mujer está enferma, o puede ser el esposo también, imagínense que el esposo se enferme y ya su esperma ya no venga tan rico en espermatozoides y ya no sea capaz de poder fecundar, entonces ahí ni modo, ¿no? Hay que poner en tratamiento al esposo para ver si se puede corregir eso. Y ahí es el momento donde me dice, es responsable esperar, porque no por querer tener hijos voy a poner en peligro la vida de la mamá o la vida de, o que el hijo nazca enfermo porque le estoy metiendo genes de alguno de los dos que está enfermo. ¿Me explico? Porque pueden heredar algo. ¿O cuál es la otra? Cuando ya teniendo ese hijo, uno o dos, por ejemplo, la situación financiera se les ponga difícil. Si la situación financiera está difícil, entonces es de responsabilidad esperarse y abstenerse de tener más hijos para luchar y sacar adelante a los que ya tienen. En todo sentido nos está indicando que el tener un hijo no va solo con lo económico, va con muchas cosas más. Porque al hijo no es correcto que lo eduque la empleada, no es correcto que lo eduque la tía ni los abuelos. Yo digo que es bien fácil ser papá cuando tengo a mis hijos y se los voy a dejar a mis papás, ¿verdad? Hay que me los críen, me los eduquen y yo solo les doy el gasto. No, ellos ya cumplieron su responsabilidad. Y responsabilidad de la pareja, que de los nuevos padres, hacerse cargo de sus hijos. Y le habla pues de que hay en el matrimonio, usted va a leer que le dice que tiene como dos fines. El primero es la procreación. Y en la procreación va la educación de los hijos. Y la segunda es
ser felices los esposos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a unirse conyugalmente solo para procrear, sino que también dijimos para complacerse, para atenderse, para ser felices. Entonces, si ellos ya cumplieron el tener hijos, ellos tienen que seguir su vida sexualmente activa porque es parte del matrimonio, parte de la unión que ellos tengan que tener. Y es algo que no se debe ver como algo de pecado, como, uy, qué sucio en lo que andan pensando. No, si es que si fuera doloroso, no estuviéramos ni ustedes ni yo aquí. Y si fuera pecado, Dios no lo hubiera inventado. Entonces solo nos dejó las reglas mediante las cuales se hacen. Me dice Carlos Eduardo, por eso en otras ciudades tienen un límite para tener hijos como ley. Lo tienen, es cierto, Carlos Eduardo, pero no les compete a ellos poder dirigir o restringir la demografía, ¿verdad? Incluso imagínense que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 4 hijos, ¿no? Que me hubieran dicho, no, es que ya no tenés que tener más hijos. ¿Cómo se te ocurre tener un tercer hijo? ¿Cómo se te ocurre? Momento, ya en mi matrimonio era mi esposo y yo los que decidíamos cuántos hijos íbamos a tener. No mi mamá, no mi papá, no mis suegros. Y así es en cada relación, a menos que lamentablemente sean mantenidos por sus padres. Si son mantenidos por sus padres, bueno, ahí ellos sí se sienten con el derecho de obligar y regañar como que fueran niños pequeños porque todavía los mantienen. Y es una grosería depender económicamente de los padres cuando ya se está casado y se tiene una familia. Entonces, son los padres. No es correcto que nadie quiera coaccionar un nuevo nacimiento en un hogar cuando es decisión de los esposos. Y cuando es una decisión, bueno, no puede haber un hijo no deseado. Porque a mí, créame, no me gustaría saber que yo fui una mala cuenta, ¿verdad? O que falló la pastilla, o que falló la inyección, y que me digan, no, es que vos fuiste un error, es que nos equivocamos en las cuentas del calendario, ¿verdad? Y se me olvidó la pastilla y por eso naciste. No, nadie quiere ser un error. Rubén, lo escuchamos. Viendo eso del caso de lo que decía de los padres, pero en estos casos no es también el gobierno el que administra lo que serían nuestros recursos, tendría que administrar lo que son recursos verdes, recursos hidrolíticos, recursos monetarios. Creo que tiene una razón el gobierno en imponer una ley que mantenga coartados a los niños, por así decirlo. Un ejemplo, ahorita está México, que tiene un estrés hidrolítico extremadamente alto, o sea, la presa más grande que ellos tienen está a su 8% de agua. eh, las construcciones que han hecho han devastado lo que sería la vegetación, y esto porque no hay un control de natalidad. Se está pensando en muchos países de que, así por ejemplo como China ya tiene un control de natalidad porque igualmente ellos han devastado lo que sería su naturaleza y tienen un exceso de contaminación. En este caso, ya que el gobierno es el que administra todo eso, ¿no sería competente también que limitaran el nacimiento de hijos? No, porque ahí se estarían metiendo en el ámbito moral, digamos así, en el derecho de cada persona. Eh, y déjenme decirles y aclararles de que sobrepoblación mundial no hay, no hay. Ya hay estudios, yo no, tengo un libro donde hay estudios, pero no está actualizado, de hace muchos años. No, no tanto, fue como unos 10 años, 8 años, donde en estudios se verificó de que mundialmente no hay una sobrepoblación. El problema es que nos hemos ido agrupando en espacios reducidos. Por ejemplo, El Salvador está saturado de gente, por decir algo, pero es toda la población mundial, decía ese estudio, si solo nos fuéramos a vivir al estado de Texas, en Estados Unidos, cabríamos holgadamente, ¿verdad? Holgadamente. Hay países que casi no tienen personas, no estamos bien distribuidos. Esa es la situación que se da. Entonces, nadie puede delimitar cuántos hijos vamos a tener. Carlos Eduardo, lo escuchamos. Existe también otro lado, que es por Dígame. la mala educación sexual que han recibido las personas, porque así, por ejemplo, en Latinoamérica, las personas de escasos recursos yo veo que tienen hasta 12 niños y ellos dicen que, Ujú.
para que trabaje, para que ayude en el campo, para que ayude en el campo, ¿va? Entonces también esa otra parte importante que siento yo que el gobierno la tiene que controlar, pues, porque, y también ese punto le iba a decir yo, que aquí no hay sobrepoblación, sino que es mala distribución porque nos hemos agrupado. Así Entonces, es. esa es una parte importante también, la educación sexual que reciben las personas, porque de Ah, nada sirve tener bastantes hijos que no se les va a dar la educación necesaria y van a tener la chorrera de hermanos, ¿va? Entonces, siento que esa es ujú. una parte importante también. Ese punto que acaba de mencionar, ese sí le competiría a las autoridades de una ciudad o de un país. Tratar de educar a por qué no pueden tener tantos hijos, que cada quien debe tenerlos según su situación económica, en primer lugar. Y en segundo lugar, la educación sexual que en muchos países se da a los estudiantes o a las personas, por decirlo así, es una mala educación sexual. ¿Cómo lo solucionan? Yendo a las escuelas, a los colegios, repartiendo el sinfín de pastillas y regalando condones. Entonces, en vez de orientar a una disciplina, a un saber usar esa potencialidad que tiene en el momento indicado con la persona indicada. Pero usted ve, por ejemplo, películas estadounidenses principalmente, ¿en qué termina toda cita de una pareja que sale a comer? Terminan en la cama. Y si no terminan en la cama, eso no sirve. Entonces, ahí está la mala educación sexual, porque el ser humano no es que debe de andar es una irresponsabilidad vivir sexualmente así, ¿verdad? Como jóvenes a mí me han dicho, es que yo si no estoy sexualmente con mi novia, siento que no es mi novia. Momento, si estuviéramos bien educados, supiéramos que ella es su novia, no su mujer, no su esposa, pero estamos mal educados en ese aspecto, ¿verdad? Ever, lo escuchamos. Ever, ¿había levantado la mano? Lee, buenas noches. Buenas noches. Sí, Lee, fíjese que en mi caso es algo complicado porque el embarazo de mi mamá, ella nunca se hizo una prueba para ver qué era, niño o niña. Uh-huh. Y lo más quizás emocionante en ese momento que éramos dos. Así. Entonces, sin saber ellos en el momento, o sea, sé que se emocionaron, pero en el momento también ellos reaccionaron y dijeron, ¿cómo los vamos a mantener? Porque no estamos preparados para dos. Y lo peor que era, bueno, somos varón y hembra. Ajá. Entonces, viera que se siente, es complicado para uno de varón quizás, porque ellos nos dieron hasta donde ellos pudieron, ¿va? Entonces a mí me dieron hasta tercer año de bachillerato y pues de ahí me tocó rebuscarme. Y con eso no quiero decir que malagradecido, ¿va? No, simplemente es que muchas veces no se logra entender por qué las personas tienen demasiados hijos sabiendo que no van a poder darle lo necesario al uno y al otro, en este caso nosotros. Así es, pero ahí, bueno, no lo buscaron, ¿verdad? Pero como usted dice, a lo mejor si hubieran sabido que eran dos, hubieran tenido meses previos a poderse preparar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas deben darse, ¿verdad? Pero puede suceder otra cosa. En mi familia pasó algo. Yo tengo una tía de que ella tuvo 2 abortos. Y en el tercer embarazo le dijo el médico, es el último embarazo que vamos a probar, porque ya su edad ya no está para tener hijos. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y le prohibió a la señora incluso andar cargando bolsas que pesaran más de 2 libras. No podía hacer un embarazo de alto riesgo, pues. Lo curioso y algo bien sorprendente, que ya en el seguro ya existían las ultrasonografías y nunca detectaron que eran gemelos, nunca. Ni el médico, una eminencia de médico que el que la vio a ella en su embarazo. Entonces ella igual tuvo hembra y varón, únicos que tuvo pues por su edad y por el riesgo de todo. Y fue sorpresa para todos porque ni el médico cuando le hacía los exámenes, solo un corazón escuchaba. Y la sorpresa que de dónde salieron dos, pues es un milagro. Entonces ahí es de ver, ¿verdad? Que pueden surgir una u otra cosa, pero ahí depende también de la persona. En ese caso yo felicito a Ever porque ha querido salir adelante, pues. Porque yo sí critico lo que decía Carlos Eduardo.
A veces uno en el campo ve mujeres con niños de 1 año y el otro de pecho y los otros bien pequeñitos. Digo, es una grosería, porque estamos condenando a esos hijos a que no logren desarrollarse, a que se queden quizás ni a un sueldo mínimo. Los condenamos a vivir mal y ellos así van a tener hijos. De ahí lo importante de tener una buena conciencia formada con respecto a eso, ¿verdad? Porque hoy yo les decía a ustedes, cuando nos encontramos, por ejemplo, de un joven que se abstiene de una relación sexual, aunque ya haya tenido relaciones antes, y digo, no, hoy me voy a cuidar porque no, yo quiero vivir bien, ¿verdad? Mi vida sexual. ¿Qué le dicen nosotros? Ya no sos hombre, a saber, ya no te gustan las mujeres. Y así hay mucha mujer también libertina en ese aspecto, ¿verdad? Que cuando cae en un embarazo, ustedes vieran mucha joven que uno sabe que recurre a métodos naturales, en teoría, cosas que comen o hacen para provocarse un aborto. Y eso es un asesinato, ¿verdad? Entonces son cosas bien delicadas. Por eso es que veníamos con la educación sexual. Y hay dos enfoques equivocadísimos de la relación sexual. Primero, el enfoque hedonista, que le dice que hay que darle placer al cuerpo, porque eso lo tenemos para usarlo. Y si no lo usamos, pues a saber qué pasa. Y si no, pensemos en aquella famosa canción ya de algún tiempo también, la famosa Macarena. ¿A qué está incitando? Escuche usted la letra de muchas canciones de reggaetón, por ejemplo, son totalmente vulgares y todo incita a usar el cuerpo de la mujer o del hombre. Es una mala educación. Es la concepción equivocada de la sexualidad en cuanto al hedonismo, placer. Pero hay otra concepción equivocada, que se llama timorato. ¿Quién es el timorato? Aquella persona que piensa que la relación sexual solo es para tener hijos y nada más porque es sucio. Y aquella persona que dice es que Dios no se pudo haber inventado otra cosa diferente para tener hijos, sino que esa cosa tan sucia, antihigiénica, que una mezcla de líquidos y se empiezan a inventar. Esos dos extremos son los equivocados. Tenemos que estar en el término medio. ¿En qué o quién y para qué fue creada la relación sexual? Eso lo tenemos claro, pues, es de fundamentos religiosos. Lo que pasa es de que la sociedad, la sociedad del consumismo, nos vende otra cosa. Y hoy muchas personas están optadas por eso. Es triste ver cuántas personas jóvenes incluso están optando por el aborto. Y un aborto es matar a un ser humano como podría matarme a mí o matarlo a cualquiera de ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre ese bebé y ustedes? Que ustedes pueden correr. Que si, por ejemplo, en su casa le dice, mira, tengo este vaso, tomate esta agua, te puse un venenito por ahí porque ya estoy cansado de que tanto gasto que me das. Yo te quiero que te mueras ahora. Usted saldría corriendo, se va de la casa y ya no le come nada de lo que su papá o mamá le prepare porque lo que quiere es matarlo. Podemos huir. ¿Y qué pasa con ese bebé dentro del vientre de la madre? No puede correr, no puede, sí grita, sí llora, pero nadie lo escucha. Simplemente lo matan. ¿Para qué llegar a ese tipo de dificultades cuando se pueden evitar? Roberto, lo escuchamos. Sí, licenciada, yo quizás respecto a ese punto, mi opinión sería de que desde el momento que hay una concepción de vida, independientemente de la forma en que fue hecho, responsable o no, creo que se debe de hacer uno responsable, pues, porque la criatura que se engendró no tiene la culpa de las decisiones que uno toma como ser humano, ¿va? Así Y al es. final él tiene derecho a vivir y a poderse desarrollar. Ahora, ya lo que mencionaban mis compañeros, pues yo pienso también que eso hay veces depende mucho de la ética y de la moral de la gente, va, Claro. porque uno sabe que no está en condiciones, trate de evitar, va, y de tratar de ser ejemplo para la gente, porque lastimosamente muchos, y me incluyo yo también, que solo hablamos de palabras, pero no damos ejemplo, va, y a mí me ha quedado muy claro que para que las cosas sucedan y cambien, lo primero es dar el ejemplo. Claro, claro, así es. Y de ahí lo importante, lo que usted decía, es hacerse responsable porque el bebé no es culpable, pero también ese bebé tiene derecho a crecer y vivir con sus padres en una familia. Es la razón por la cual es que hay que saber bien
con quién se va a concebir ese hijo, que no sea una borrachera de una fiesta, por ejemplo, y me uní con alguien y ahí salió un embarazo. No, porque el producto, el bebé, tiene derecho a estar con sus padres. En el aspecto que mencionaba Brandon, cuando habla aquí, habla, por ejemplo, de los métodos de anticonceptivos químicos que dañan. Alguien me va a decir, mire, pero el parche yo solo me lo voy a poner, y no, ahí hay transferencia de sustancias químicas que modifican. Recuerde que nosotros tenemos poros, y esos parches vienen llenos de una sustancia que penetra en el cuerpo de la mujer, y por eso es que pone de una manera, de un clima hostil el área genital, donde el embarazo no es que lo impida. El embarazo se da, la fecundación se da. Lo que sucede es que el ambiente es tan hostil, o lo pone sumamente ácido o sumamente básico, que el bebé es imposible que resista vivir y muere. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el periodo menstrual de ese mes con la mujer? Que es sumamente fuerte. Dice, es una hemorragia horrible. A lo mejor ha tenido un aborto y ni cuenta se ha dado. ¿Qué pasa con respecto al preservativo, ¿verdad? El preservativo, como bien Brandon lo decía, es como una bolsa, ¿verdad? Que lo que hace es que separa o desnaturaliza la unión sexual. Recuerde que en la unión sexual el esposo y la esposa se convierten en uno, una sola persona. Pero si en la unión pongo una barrera, pongo una bolsa, un plástico, por decirlo así, que le estoy lanzando o el hombre a la mujer o viceversa. Le tengo miedo a tu masculinidad, le tengo miedo a tu feminidad. ¿Por qué? Porque el hombre es fértil y la mujer también. Y con eso solo está indicando que lo que quiere es un simple placer. El libro se lo dice claramente. Imagínese, le dice aquí que usted le quiere dar la mano a alguien. Hoy por la pandemia es normal que ahorita tal vez no tengamos tanto contacto físico, pero sin pandemia, cuando nosotros nos saludamos, generalmente nos damos la mano. Pero ¿qué tal si a ese que le da la mano, primero lo que hace es que se pone un guante? Y ya con el guante, ¿será que le vamos a querer dar la mano a la persona? Ya no, porque nos vamos a sentir rechazados. Vamos a decir, ¿y esta persona que me tiene asco o qué? Que no me quiere tocar con su mano porque se ha puesto un guante. O que alguien en su cumpleaños está cumpliendo años y lo quieren felicitar y dice, espérate, me voy a poner una capa plástica primero para poderte abrazar y ya no topar mi cuerpo con el tuyo. Mejor ya no le doy el abrazo, porque cuando damos un abrazo lo que queremos es sentir ese calorcito, ese cariño, ese golpecito de espalda. Pero si lo hago envuelto en una bolsa, en una capa plástica, en una manta, quiere decir que no quiero que aquella persona me toque. Por eso es que aquí le explica de esa manera que se desnaturaliza la relación sexual cuando utilizamos preservativos, cuando utilizamos métodos químicos para, para evitar un embarazo, que no evitan un embarazo, son abortivos silenciosos, ¿verdad? Porque el embarazo se va, si no, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero muchas mujeres han llegado a quejarse, por ejemplo, claro que son abortivas, Rubén, llegan a quejarse porque han salido embarazadas tomándose la pastilla, han salido embarazadas poniéndose la inyección, han salido embarazadas teniendo el famoso DIU en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? La fecundación se da, no evita la fecundación. Lo que hace es que crea un medio hostil en el cuerpo de la mujer, que el óvulo fecundado muere, ¿verdad? Ya han nacido niños con ese aparatito DIU incrustado en su cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, en la cabeza, en la pierna, y el niño tiene que ir a su cirugía para que se lo retiren. Y entonces, si esos realmente fueran anticonceptivos, no se dieran concepciones. No hubiese gente reclamando porque han salido embarazados tomándose esas pastillas. Cosa que no va a pasar cuando evitamos una relación sexual en los días fértiles. Porque solo son pocos días los fértiles en la mujer en el mes. Abstenerse, si no nos vamos a morir por no tener un acto conyugal en esos días. Ahora, si quieren un embarazo, si quieren tener, esos son los días en los cuales van a realizar el acto conyugal porque están buscando una concepción. Y es bien fabuloso poder pensar
en que se quiere tener un hijo, cuánto quiere que se lleve de diferencia, incluso hasta se puede calcular más o menos la fecha en la que puede nacer ese hijo, porque es deseado y querido, no es planeado el hijo, no ha sido parte de una sorpresa. Me dicen acá, me ha surgido una duda planteando una situación muy poco común. ¿Cuál sería la postura ante el uso de los métodos anticonceptivos en el caso de un matrimonio de una persona con una enfermedad que puede transmitirse sexualmente a otra persona sana? Me estaría hablando a lo mejor, si quiero ubicarme, a lo mejor personas que tengan SIDA o personas que tengan algún síndrome de Down, por ejemplo, ¿verdad? Si es en ese, verano, el punto de vista sería siempre evitar una relación sexual en los días fértiles, ya sea que sea una pareja de esposos, por ejemplo, que los dos o uno de ellos tenga un síndrome de Down, o uno de ellos tenga una enfermedad que pueda heredar a un hijo, y entonces no quiere que ese hijo, futuro hijo, pueda heredar esa enfermedad. Entonces, para eso está la abstinencia en los días fértiles. No estamos diciendo que no se casen, no sostenemos que no puedan vivir su matrimonio feliz, solo que responsablemente pueden tener un hijo, pero si ese hijo nace con una enfermedad, es lo más seguro que un segundo hijo va a heredar la misma enfermedad. Ahí es de mejor pensar en la abstinencia en los días fértiles. Lo escuchamos, Brandon. Sí, la pregunta sería más enfocada en el caso de personas con SIDA. Digamos que hay un matrimonio, obviamente la persona por tener esta enfermedad no se ve limitada a no poder casarse, obviamente. Claro. Entonces, si la persona se casa con alguien que no tiene la enfermedad y obviamente si tienen una relación va a contagiar a la otra persona, entonces aquí ¿cuál sería la postura? ¿Si sería una abstinencia permanente o habría cierta legalidad, pero solo en periodos infértiles para que no se vea con una necesidad únicamente de placer, sino que estaría mezclando los dos métodos, por decirlo de una manera? Vale. Si estamos hablando de SIDA, si ellos tienen una relación sexual, lo más seguro es que iba a haber un contagio. Y lo ideal sería para esa pareja es que no tuviese hijos. Entonces, en ese momento, la enfermedad sería, por decir algo, un atenuante. Sí, podrían utilizar a lo mejor, y ahí sí quizás convendría el preservativo, porque debería de evitar la unión del hombre y la mujer en ese aspecto, ¿verdad? Para no contagiar. Pero fíjese que no solamente el SIDA, por ejemplo. Hay parejas, hay enfermedades tan tremendas, por ejemplo, el papiloma humano, por ejemplo. Ese es basta un contacto con la persona contagiada como para quedar contagiado. ¿Qué es eso? En el área genital crecen ciertas verrugas que da la impresión que es una coliflor. Y ese es incurable. La contrae la persona una vez, jamás se va a curar. ¿Bajo qué tratamiento se somete? A que son las ITS, infecciones de transmisión sexual. Hay varias, hay muchas. Pero esa es una tanto dolorosa porque cuando la verruga crece de un tamaño que es molesto para la persona, tiene que ir a que se las quemen, a que se las cautericen cada cierto tiempo. Entonces, eso con el tiempo llega a una deformación del área genital de la persona que la padece. En ese caso, cuando ya la pareja está contagiada, bueno, ellos pueden unirse sin necesidad de un método así como, por ejemplo, preservativo. Y si surge un embarazo, que es bastante difícil que una persona con esta enfermedad pueda procrear, si surge un embarazo, lo que se aconseja es una cesárea, no un parto normal para no contagiar al bebé. Entonces ahí sería ver el aspecto, ¿verdad? Porque hay otras infecciones de transmisión sexual que no dan síntomas. La persona puede ser que nunca se entere que la tuvo, pero que se obtiene una vez, pero como no da síntomas, no se toma medicina para curarse. Una segunda vez obtenida, por ejemplo,
esta se llama la clamidia. La clamidia se obtiene, se contagia segunda vez, hay un 50% de infertilidad. Y se contagia una tercera vez, es un 100% de infertilidad. Y podremos toparnos con personas jóvenes aparentemente sanas que no pueden tener hijos. Pero depende, si han llevado una relación sexual desordenada en ese aspecto, quién sabe si tuvo esta enfermedad y por eso han quedado infértiles. Puede ser el hombre, puede ser la mujer. Y así hay un sinfín de enfermedades que basta un contacto para poderla contraer. De ahí viene la educación sexual, que debe de ser solo con el esposo o la esposa, con comunicación, con disciplina. Porque no, o ya que ustedes tocaron el punto de las enfermedades, no solo es en la paternidad responsable, sino que en cuidar la salud de la pareja con la que yo amo, pues, con la que yo quiero vivir. Y no andar al inicio, cuando inició el SIDA, y todavía puede haber personas así, que su meta es contagiar a los demás. Yo me recuerdo aquí en el área de Santa Ana, cuando comenzaron los primeros casos, se veía personas que andaban con la jeringa, que andaban apoyando a la gente. ¿Por qué? A lo mejor se habían apoyado de ellos, lo que querían era contagiar a la otra persona. Ahora, el SIDA, hoy quizás el contagio más grande que hay ya no es desde el punto de vista sexual, sino que desde el punto de vista quirúrgico, médico. Mal manipulación de los utensilios cuando han tratado a una persona que tiene esta enfermedad, y ahí es donde han salido los contagios, ¿verdad? Y ahí podríamos decir que hay otras enfermedades, mala praxis, correcto, pero el contagiado casi siempre resulta ser el médico o la enfermera. Puede ser también otra persona, ¿verdad? Porque incluso cuando ellos están recogiendo y han obtenido el material y se pinchan, ellos ya van a protocolo y les ponen un tratamiento ya específico para tratarlos como que si se hubieran contagiado de SIDA, para cortar el contagio, si es que se dio el contagio, y ya no siga, ¿verdad? Y ese es un proceso por el que pasa todo personal de salud por un accidente que le pueda pasar. No van a estar esperando que la prueba para ver si sale positiva, no, inmediatamente lo meten al proceso de ese tratamiento. Pero volviendo, ¿verdad? Volviendo, es de analizar bien las cosas, ¿verdad? No es de dejarnos llevar por lo que la nueva moral nos dice, porque no es que seamos anticuados, es que hay que pensar en la vida. Piensen cada uno de ustedes, ¿verdad? Que usted hubiese sido un error, no le gustaría. O que haber nacido con alguna enfermedad, o no en un hogar integrado porque ha sido abandonado. Hay un sinfín de hijos que han sido abandonados por muchas razones, que es injusto que estén creciendo en un lugar donde a veces sufren otro tipo de maltrato que no debería de estar pasando. Entonces, paternidad responsable, y sabe que para volverse padre, usted lo sabe, unos minutos basta. A la orden, Brano. Unos minutitos basta para convertirse en padre. ¿Cuánto tiempo dura la labor de padre? Toda la vida, toda la vida. Porque la calidad de hijo nunca la vamos a perder. ¿Y cuando a lo mejor perdemos esa calidad de hijo? Ya cuando nuestros padres han muerto, o principalmente quizás nuestra mamá. Pero si ustedes tienen sus abuelitos, ustedes solo observen, ¿no será que siguen consintiendo a sus hijos, ¿no? Y si se llama Carlos, por decir algo, no ya es un señor de 40, 50 años, le siguen diciendo Carlitos, pues. Y así le llaman. ¿Por qué? Porque la calidad de hijo, esa no la vamos a perder nunca, ¿verdad? Y a veces los hijos dicen, los niños, yo he escuchado que dicen, mira, le voy a poner queja a tu papá, ¿verdad? Porque vos me regañás mucho. Porque ya sabe de que los abuelitos siempre tratan como hijos a sus padres. Entonces, es una cadena, es una cadena. Y lo que queremos tratar es cambiar esta sociedad, formar una mejor sociedad y hacer un papel diferente, romper los ciclos. No sé si hay comentarios hasta ahorita. Estamos bien. Bien. A los que no han leído el material, pues yo los invito, ¿verdad? Ya no me quise meter en la educación de los hijos porque creo que de eso ya hemos hablado un poco. La educación es en el hogar. No es que mando al hijo al colegio, al kinder, que allá me lo eduquen, ¿verdad? Allá o le pago maestro para que le dé las clases en la tarde y ya haga las tareas con el maestro porque yo no tengo tiempo, porque yo no tengo paciencia. Esta pandemia nos ha demostrado el apoyo que es la institución educativa para la educación de los hijos en los padres, porque ellos sí están preparados para tenerle paciencia a tantos niños en un salón
Y los papás a su hijo, a 2, 3 hijos que tengan ayudándolo con las tareas, no les tienen paciencia. Y ahí están con el cincho, con el palo, con la chancleta, yo no sé. Y el niño está aterrado, que no se aguantaba por llegar otra vez a las clases porque iba a estudiar con alguien. Entonces, de ahí está el claro ejemplo. El padre de familia, a menos que él sea formado para educar y sea profesor, va a tratar de educar bien. Pero la educación netamente es en el hogar. Que el padre de familia sea un apoyo en las tareas, no que él va a ser el profesor y le va a dar todo, porque ya hemos historias y memes que nos hemos reído bastante, pero han sido ciertos, ¿verdad? Bien, si no hay más, pues estaríamos llegando hasta aquí. El jueves ya inician los primeros 2 grupos de exposición, ¿verdad? Solo en la exposición, el primer grupo es el que arranca, justo termina él e inicia el otro. Yo les voy a pedir puntualidad, ¿verdad? No nos vayan a hacer estar esperando ahí. Y a los demás, los invito a que escuchen las exposiciones, porque en los exámenes, si bien es cierto el material, ustedes dicen que suban los trabajos, yo los voy a subir, pero puede ser que yo haga preguntas de algún ejemplo que ha mencionado algún grupo, ¿verdad? Si usted no escuchó el ejemplo, usted no va a saber responder. Entonces la invitación siempre está en estar pendiente de las exposiciones, ¿verdad? Por donde somos presenciales, lo ideal es, yo no voy a estar, podría no estar, pero ahí corre el riesgo de toparse con alguna pregunta que le cueste responder, ¿verdad? Alexander, lo escuchamos. Licenciada, con respecto al punto de vista de cada integrante con el tema que va a desarrollar, ¿qué tan amplio debe ser? Que no Porque en sobrepase los sí, 6 minutos por persona. sí, porque en el trabajo del marco teórico creo que del tema que nos tocó solo son como 3 páginas. Sí, es lo que yo explicaba al inicio de la clase, ¿verdad? De cómo lo iban a entregar, porque si son 5 personas y son 30 minutos, a lo sumo le va a tocar que 5 o 6 minutos cada uno quizás, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer la división. Si son 5 les tocará 6 minutos, si son más les va a tocar menos tiempo. Deben de hablar media hora mínimo, pueden hablar 40 minutos. Ever, lo escuchamos. Ever levantó la mano. Silly, que solamente Silly, solo puede sacarme de una duda, ¿verdad? Que en mi grupo somos el 2A para el día martes de la El 18. otra semana. Grupo 2A, 2B le toca el 18. Grupo 2, Sí, ¿verdad? sí. Grupo 2C y 3A les toca el 20. Y los grupos 4 les toca el 25. ¿Verdad? Brandon, ese trabajo no Gracias, va, Lee. no, a la orden, ese trabajo no va a venir fuerte ni lleno, ¿verdad? Porque yo le decía, a lo sumo, me decía Carlos Eduardo, mi tema solo tiene página y media de teoría, perfecto, pero que cada persona o cada integrante ponga la media página, por ejemplo, estaríamos hablando de 1, 2, 3, a lo sumo 5 páginas el trabajo. Yo no quiero tesis de 20 páginas. Yo quiero lo conciso, ¿verdad? Lo que viene en el libro, el enfoque que cada uno le va a dar de lo que va a exponer con su carrera y un par de ejemplos que va a escribir ahí, pero los va a mencionar en la exposición. Entonces, no estoy hablando de un trabajo fuerte. Sí me interesa introducción, portada y conclusión, ¿verdad? Índice no sería necesario, Lick. No, índice no sería necesario. Ah, ok. Es que sí, yo le preguntaba porque en nuestro marco teórico, en total se nos han hecho 4 páginas, ¿verdad? En el documento son 4 páginas igual. Y lo que investigué abarcaba 2 páginas extra, pero ya buscándolo en el compendio quizás sería menos, ¿verdad? Sí, sería Entonces, menos, porque no lo ponga ajá. textual, póngalo con sus palabras. Ah, ok. Lo del que lo mandé del marco teórico, ese sí lo pusimos textual y al final le agregué la cita. No habría Exacto, problema. pero no hay problema. Es que debe de ir textual, el del libro debe de ir textual, Ok. ¿verdad? Así como está ahí la página y media que me decía alguien, esa cabalita tiene que ir en el documento, porque sus compañeros tienen que tenerlo así para leerlo, para estudiarlo y tener el enfoque.
Y de ahí solo viene la explicación de cada uno de ustedes. ¿Verdad? Perfecto, Lick. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Entonces, si no hay más, pues les agradezco su presencia, su atención y participación. Y nos vemos pues el jueves a la hora de clase. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias a ustedes. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche. Cuídense. Adiós. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Lick, Dígame alguien, ¿quién me habló? yo, Me Este- detuvo, ya casi me iba. Dígame. no estuve al inicio de la clase, entonces quería saber la fecha que le tocaba a mi grupo. Mire, yo tengo que el grupo 1A y 1B le toca el 13, grupo 2A, 2B le toca el 18, grupo 2C, 3A le toca el 20 y grupo 4A, 4B le toca el 25. Ok, y no sé si me contestó el correo para ver si yo era del lado del B. Me Yo quedé en le el tercer puse... tema. Ah, espéreme, entonces, usted no me había mandado, usted no me ha mandado el listado de todo su grupo. Al correo. ¿Al le correo? mandé- Sí, al correo le mandé. Permítame, quiero ver. Víctor, Sí, ayer. yo le contesté a Wilfredo. Yo me recuerdo que alguien me escribió y me preguntó si se podía quedar con el tema que me decía. Yo le respondí diciéndole que sí. Sí, No yo sé le si era pregunté. usted. Sí, por Era Moodle. usted. Sí, Ah, en Moodle me escribió usted. sí. Pero entonces usted no está con Carla Marroquín. No estoy con Carla Marroquín. Y usted va a ser el representante del grupo. Sí, yo soy el representante del grupo. Ah, va, entonces ya voy a hacer una modificación de fechas. Ujú. Porque entonces el 20 va a ser el 2A y el 3, el 2C y el 3A. Usted va a ser el 3B. Ujú. Entonces a usted le va a tocar el 25. El 25. El 25. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, ya sabe la orden. Feliz noche. Así, feliz noche. Gracias.